Tenemos un privilegio hoy de poder escuchar nuevamente la palabra del Señor, que no sean mis labios, como decía Checho, sino sea el Señor hablándoles a cada uno de ustedes. Así que, así como está sentado, puede pedirle al Señor: Señor, ayúdame, habla tú en mí. Pero antes de comenzar este mensaje, yo quisiera que liberemos oxitocina. Nos ponemos de pie y nos saludamos en la paz del Señor, que justamente a veces no nos vemos al retirarnos, podemos saludarnos aquí. Quisiera tener una nueva palabra de oración. En ese lugar donde usted está puede hablar con el Señor. Dígale: Señor, gracias por este gozo que nos da, Señor, de tener tu palabra y abrirla libremente. Habla tú, Señor, a cada uno de nuestros corazones, a nuestras mentes, y produce ese fruto, Señor, al 100% en nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado. Señor, que este mensaje llegue al corazón de cada una de aquellas personas, Señor, que tú estás llamando. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay distintas maneras de pertenecer a una familia. Normalmente que conocemos nosotros, como todos, la mayoría hemos llegado, es por nacimiento. Yo soy de esta familia porque nací. Pero hay otras maneras también de que hay personas que llegan a una familia por adopción, por ejemplo. Hay lugares donde se compran una ciudadanía, quiere pertenecer a una familia real y hay un importe alto a pagar, y algunas personas lo abonan para pertenecer a esa familia de la realeza. Otras personas quizás fueron encontradas en África y dijeron: lo llevamos, mirá, se va a morir acá. Y pasó a ser parte de esa familia. Y quizás otras personas también, porque quizás fueron rescatadas de algún lugar de mucho peligro y se encontraban solas, abandonadas, y pasaron a ser parte de la familia. ¿A qué voy con todo esto? Que siempre hay una decisión a tomar, y esa decisión muchas veces la tiene el dueño de la familia, el jefe de familia, en decir: bueno, tráelo, bien, dejemos que esté con nosotros. Lo adoptan hijos del corazón, como se dice a veces. Es lo que pasó con muchos de nosotros. Dios permitió que fuésemos adoptados a esa familia de Dios. Y no solamente que fuimos adoptados, sino que el Señor nos hizo hermanos de Jesús. Y no solamente que nos hizo hermanos de Jesús, sino que dice que vamos a ser herederos de todo, junto con Cristo Jesús. Así que esta sola manera que hay es la que Dios dispone, y lo dispuso a través de creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de estas vidas. El mensaje de esta noche lo he llamado pertenecer a la familia de Dios. Quiero que vayamos a la Escritura, abra su palabra en Marcos 3. Estamos predicando todos los domingos, expositivamente exponemos la palabra, el texto, y consecutivamente, porque tratamos de no saltear ningún texto. Y nos encontramos en Marcos, el Evangelio de San Marcos 3, a partir del versículo 31 hasta el 35. Terminamos el capítulo 3 este domingo. Dice así la palabra del Señor: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hasta acá nomás la palabra del Señor. Acá podemos ver, como vimos el domingo pasado, hablábamos de que Jesús estaba predicando a una multitud allá en Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Y se fue allí el Señor porque había mucha gente, se fue a predicar el mensaje que le fue enviado por su Padre. Él se encontraba en ese lugar
hablando del reino de los cielos que se había acercado. Allí había escribas que lo acusaban a Jesús de que él estaba echando afuera a los demonios en nombre de Satanás. Y él les enseñó y les dijo que todo reino dividido en sí no puede prosperar, que él no echaba a los demonios en nombre de Satanás, sino que él echaba a los demonios en nombre de Dios. Así que, viendo ese contexto, quisiera que vayamos unos versículos antes, versículos 3:21 de Marcos. ¿Lo tiene? Dice así: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Hasta aquí nomás. La pregunta que hago, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los suyos? Porque el contexto habla de que había fariseos que lo estaban cuestionando, pero acá dice que vinieron los suyos. Y vinieron para prenderle a nuestro Señor Jesús. Porque estas personas que vinieron dijeron, está fuera de sí. ¿Quiénes fueron los suyos? ¿Quiénes eran estos que decían que Jesús estaba loco? ¿Saben quiénes eran esas personas? María, su madre, y sus hermanos. Esos eran los suyos, que vinieron a prenderle. Quizás María, motivada por un deseo como madre de proteger a su hijo, porque ella sabía quién era Jesús. Ella tuvo esa revelación del ángel que le dijo en aquel momento del nacimiento, que le anunció, el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese ángel se le presentó a María. María sabía que lo que iba a nacer en su vientre era el dueño del mundo. Era Jesús. No obstante, había medio hermanos de Jesús, que ellos no estaban convencidos de lo que María decía o de lo que habían vivido con Jesús. Sus hermanos no le creían. Es más, sus hermanos decían, se volvió loco Jesús. Por lo tanto, ellos querían prenderle, dice la palabra. Prenderle, podemos decir, lo querían retener, lo querían guardar, como lo quería hacer su madre también. Así que su familia de sangre, vino a reconvenirle, a decirle, Jesús, depone tu actitud porque hay gente que quiere matarte. ¿Qué sucedía? La familia no lo entendía. No lograba entender con plenitud cuál era el ministerio del Señor Jesús. No podían entender que Él era Dios. Si nosotros hubiéramos estado en esa situación, podríamos haber dicho, no, era fácil. Pues yo le diría que no era nada fácil. Haberse criado con Jesús, el hermano mayor, haber estado 30 años ayudando a su padre José en la carpintería y cuántas cosas, y a partir de los 30 años salir y decir, hablarle a todo el mundo, hablar en la sinagoga y que mucha gente se agolpe tocándole para que lo sane. Gente que se acerca diciéndole, estás endemoniado. Y allí estaban los hermanos y su madre queriéndolo guardar. Pero no entendían lo que Jesús estaba haciendo. La palabra nos dice que tanto su hermana, su mamá, como sus hermanos se quedaron afuera. Y dice que enviaron a llamarle a Jesús. ¿Por qué enviaron a llamarle? Quizás porque no querían estar con él, no querían estar con los otros discípulos. Quizás no compartían lo que Jesús estaba haciendo. No terminaban ellos de entender lo que estaba pasando allí. Jesús, en medio de muchos de sus discípulos, y gente que viene a decirle, Jesús, está tu mamá y tus hermanos afuera. ¿Se acuerdan aquel momento cuando nació Jesús allá en Belén y aquellos pastores de ovejas recibieron revelación de Dios y se acercaron a Jesús a presentarle
ofrendas, incienso, mirra. La palabra nos dice que María guardaba todas estas cosas y la meditaba en su corazón. Nació Jesús y María no entendía mucho, guardaba todas estas cosas y la meditaba en su corazón. Pero lo que sí podemos ver aquí es que María y los hermanos Jesús no querían entrar. Lo que ella quería era que Jesús saliera. Por eso enviaron a llamarlo. Pero hay una posición de Jesús aquí. Jesús no sale. Podría haber salido Jesús. ¿Qué le costaba, podemos decir, 5 minutos salir y hablar con su mamá, con sus hermanos? Podría quizás alguien pensar, bueno, está actuando mal Jesús porque ahí está su mamá y su hermano que se vienen de allá. Hicieron 180 kilómetros a verlo, porque él se encontraba en Capernaum. Pero Jesús no salió. Jesús quería dejar bien en claro lo que era correcto y lo verdadero. ¿Qué era lo correcto? Jesús jamás se despreocupó de su madre y sus hermanos. Podemos ver también cuando Jesús estaba siendo crucificado. Allá en Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Encargando Jesús en la misma cruz, encargando al discípulo que él amaba, Juan, encargándole a su madre, cuida a mi mamá. Jesús le pidió a su amigo más cercano, aquel amigo que estuvo en el pie de aquella cruz donde lo estaban siendo crucificado, encárgate de mi mamá, cuídala. Podemos decir, pero ¿y dónde estaba José, el esposo de María? Se presume que había fallecido. ¿O dónde estaban los otros hermanos de Jesús? No estaban porque no creían en él. Entonces, ¿por qué Jesús asignó esta tarea a Juan? Como hijo mayor, confió a su madre a una persona que estaba con él junto a la cruz. Esa persona era Juan, porque entendía realmente lo que era verdadero, lo correcto. Jesús hizo lo correcto y le entregó a su madre a una persona que entendía lo que era verdadero, y no solamente verdadero, sino eterno también. ¿Y qué más hizo Jesús? Lo verdadero. ¿Qué era lo verdadero de Jesús? Jesús vino a hacer la tarea de su Padre. Y eso es lo que Él estaba haciendo. Su objetivo estaba en glorificar a Dios. Decir la verdad. Por ejemplo, Juan 18:37 dice, y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido y para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Jesús en ese momento donde está siendo enjuiciado dice, yo he venido al mundo para eso, para dar testimonio de la verdad. Y es lo que estoy haciendo, le está diciendo Jesús a sus discípulos también ahí. Eso es lo verdadero. Cristo fue enviado por su Padre para decirnos cómo realmente son las cosas. No quiso salir. ¿Se acuerdan de aquel momento que Jesús estaba predicando un día domingo, un día sábado, en el Sabbat? Un día que se reunía, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta profecía hoy se ha cumplido, les dijo. ¿Qué? Sí, a eso había venido Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos. Ese era el mandato del Padre, ese era el llamado que Él tenía.
Y los que estaban afuera eran los de su propia familia, su propia sangre. Y ellos eran los que querían que Jesús saliera de ahí. No lo entendían. No entendían lo que pasaba, y esas personas eran los de su propia casa. Quizás suceda también con usted algo así. Quizás sea lo mismo de su familia, su propia familia, lo que busquen que tú desistas del llamado que tienes de parte de Dios. Porque quizás tu familia no entiende cuál es el mensaje de Cristo. La pregunta sería, ¿vas a salir? ¿Vas a dejar de obedecer al Señor porque tu familia no entiende? En un momento a Pedro le pasó algo similar. Pedro, un discípulo de Jesucristo, nuestro Señor Jesús se acercó a él y le dijo estas palabras. Le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús a su amigo, a su íntimo, le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, pero estaba siendo usado sin darse cuenta. Pedro estaba mirando quizás un bien para Jesús, porque sabía que iba a ir a la cruz. ¿Hizo algo malo Pedro? No. Estaba reconviniéndole a Jesús que no vaya a la cruz. Por eso Jesús le dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estaba viendo lo que podían ver sus ojos carnales solamente, no lo que podían ver sus ojos espirituales. No estaba viendo la voluntad de Dios, estaba viendo lo que me convenía a mí quizás. Como muchas veces nos pueden convenir a nosotros decir: no vayas al Chaco, me dijo mi papá. Él quería tenerme cerca y era algo loable, pero pobre de mí si no lo hacía, decía yo. Y a veces es duro decir y ir en contra de la familia, por decir así. Pero no está yendo en contra de la familia, está yendo a favor de Dios y a favor de mi padre también, o de su familia. Porque si usted hace la voluntad de Dios, está diciéndole a las personas qué es lo realmente verdadero e importante. En cambio, si usted desiste de hacer la voluntad de Dios, está diciendo: no importa tanto venir a la iglesia, porque usted falta los domingos. No importa tanto leer la Biblia, porque no lo ve leer la Biblia a usted. No importa tanto no congregarse el miércoles. No importa tanto. Y empezamos a dar una actitud a nuestros seres queridos diciéndole: no importa tanto. Y así nos conducimos, diciéndole: no, pero vos andás en la iglesia, pero vos lees la Biblia, pero vos haces esto. Jesús no salió. Y les dijo así. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Qué pregunta, ¿eh? Hasta podríamos decir que Jesús desconocía quién era su familia. No, él sabía muy bien quién era su familia. Quién era su familia terrenal la tenía muy claro. Vivió 30 años con ellos. ¿Cómo desconocer a su madre, a su padre, a sus hermanos? Tampoco fue una falta de respeto, o quizás un desprecio, podríamos decirle, hacia su madre, a sus hermanos. Quien realmente él amaba sinceramente, no fue eso. Pero había una verdad que quería dejar bien en claro. Él quería hacer la voluntad de su Padre. Acá hago un paréntesis. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús tenía hermanos, realmente esto se trataba de sus hermanos en carnes, físicos, no primos, como algunos quieren interpretar o malinterpretar. Por ejemplo, Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús.
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene tantas cosas? Gente que lo conocía a Jesús y que veían los milagros de Él y decían, pero si Él tiene hermanos, Él tiene hermanas, no son primos, vivían con María y José. Hecho 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí también estaban los hermanos de Jesús. Juan 7:13, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Los mismos hermanos de Jesús le decían, Jesús, salí de aquí, anda a Judea, porque acá quieren matarte, y anda con tus discípulos y mostrate allá y hacer las cosas que haces. Habían hermanos que les reconvenían. Así que podemos decir que Jesús tiene medios hermanos, que ellos llegaron después al conocimiento de Él. Pero podemos decir también que María no fue virgen siempre, como algunos dicen. Se puede deducir también que Jesús tenía 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres, porque habla de sus hermanas, no una, sino quizás 2 o más también. Por lo tanto, María no fue virgen por siempre. La perpetuidad de la virginidad de María no es bíblico. Acá, con cerrando el paréntesis, quiero llevarlos a ver la verdad que Jesús tenía acá en mente. Él respondió a su propia pregunta. ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Y él responde a esa propia pregunta. Mirando alrededor, dice el versículo 34, los que con él estaban, ¿quiénes eran? Sus discípulos. Mateo lo dice de esta manera, Mateo 12:49, dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Jesús no salió. Yo me quedo con los que realmente entienden el mensaje, con los que no me ven como un loco, sino que pueden entender que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el creador de todo, que yo soy el dueño del mundo. Y señaló, ¿a quién señaló? Señaló a sus discípulos. Ellos son mis parientes, ella es mi madre, ellos son mis hermanos, ellos son mi familia, porque ella es mi familia eterna. Como si Jesús diría, madre, hermano, te amo, pero mi familia eterna es quedarme con aquellos que se rinden a mí, con aquellos que van al Padre en arrepentimiento y fe, con esa fe salvadora, que creen en mí como el Salvador. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su madre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué vemos aquí? Jesús mismo diciendo, no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Pareciera una contradicción, porque yo vengo a Cristo en busca de paz, y resulta que este texto me dice que Él vino a traer espada. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? O sea que Jesús no vino a traer paz. Sí vino a traer paz, pero la paz que vino a traer Jesús fue al corazón, y la espada que vino a traer Jesús fue hacia la tierra, porque va a haber disensión. Cuando uno llega al Evangelio y cree en Cristo Jesús, trae paz al corazón. Viene la verdadera paz que nadie más puede dar, pero esa paz que viene a tu vida
viene a haber disensión con otras personas, y mayormente con lo de tu familia. Porque no te entienden, no creen en el cambio que hiciste, quieren que sigas siendo la misma persona que era antes, y tú ya has cambiado, tú ya has reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que viene el Señor a mostrar con esta palabra. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pareciera que Jesús está dividiendo la familia, pero no es así. Jesús está buscando poner en orden las cosas. No puedes amar al mundo y amarme a mí. No puedes hacer las cosas del mundo, estar bien con el mundo y estar bien conmigo tampoco. No puedes. Decídete. Si quieres pertenecer a la familia del Señor, Él debe estar en primer lugar. Y acá podemos mostrar un orden en nuestra vida quizás. Muchas veces alteramos el orden. Cuando empezamos a hacer un orden de prioridades decimos, bueno, está Dios primero, y en segundo lugar, ¿a quién ponemos? Y en tercer lugar, ¿a quién ponemos? Y a veces asociamos Dios con iglesia, como que es lo mismo. Y ponemos Dios e iglesia lo mismo y dejamos a mi familia en segundo lugar después de la iglesia. Y eso no es así. Nuestro orden debería ser Dios, familia, iglesia. Porque si no amas a lo suyo y no provees para lo suyo, dice la Biblia, eres peor que un inconverso. No te trata ni siquiera de cristiano, eres peor que un inconverso. Pero debes amar al Señor sobre todas las cosas. Y cuando tú asocias iglesia con Dios, a veces crees que faltar a la iglesia, por decirlo así, estás en contra de Dios. Dios te manda, pero porque no vengas un domingo, no estás cometiendo sacrilegio, porque por algo está faltando, quizás un viaje, una situación, pero no debes alterar ese orden. Lo que el Señor Jesús quería era realmente que lo amen a Él y lo pongan en primer lugar. Primero Dios, luego la familia, quizás más adelante, luego el trabajo. No podemos amar a alguien o algo más que a Dios. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La pregunta sería, ¿dónde está tu corazón? ¿Por qué late tu corazón? A donde esté tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Es Cristo por lo cual late tu corazón? ¿El tesoro que tienes es Cristo? ¿O el tesoro que tienes quizás es tu familia? Y si el tesoro que tienes es tu familia, tu trabajo, estás alterando un orden. Hasta te diría que no podrías pertenecer a la familia de Dios, porque Dios quiere tu corazón. Y eso me lleva a mi tercer punto, los que sí son de la familia. El texto de Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los verdaderos discípulos de Jesús son los que hacen la voluntad de Dios. Escuche bien, los que hacen la voluntad de Dios. No está diciendo los que saben la voluntad de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. Allí estaban los seguidores, allá en aquel lugar donde estaba Jesús, a los cuales Jesús se dirigió con su mano quizás y le dijo, ellos son mi familia. ¿Y quiénes estaban ahí? Los verdaderos seguidores de Jesús, aquellos que pertenecían a su familia espiritual, aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor. Amigos, hermanos, la verdadera conversión siempre se caracteriza por la obediencia a la palabra y a la sumisión a la autoridad de Cristo. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué sucede cuando tú dices que realmente perteneces a Cristo, pero alguien viene y te dice una palabra donde te dice, no hagas esto porque aquí está? Y tú dices, no me importa, yo voy a seguir haciendo lo que yo creo. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Tu autoridad es Cristo o tu autoridad eres tú mismo? ¿Tú tienes solamente la verdad o la verdad es Cristo? Y si la palabra me dice, no dejen de congregarse, como estaba diciendo Checho en la dirección de la apertura, como lo dice Hebreos 10, ¿por qué dejamos de congregarnos? Cuando el Señor me dice, buscar mi rostro, pareciera como que es lo último que hacemos en situaciones difíciles, en el momento que buscamos su rostro. Como si no necesitaríamos de Dios, como que si podríamos vivir sin Él. Bueno, entonces ya estás sabiendo quién es tu Dios, porque no estás en sumisión a su autoridad, porque no permaneces en su palabra, y por lo tanto no puedes ser un verdadero discípulo. Seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos, es crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos, es mirar a lo eterno. Es lo que Jesús quería mostrar con no salir a ver a sus madres y a sus hermanos. Dios nos llama a no ser tibios, sino a tener un compromiso vigoroso, absoluto. Nos llama a reconocerlo como su Señor. Una pregunta, ¿usted puede creer ser discípulo de Jesús y hacer lo que usted quiere? ¿Se puede? Podemos aceptar ser salvos. Realmente si aceptamos a Jesús como el Señor. Pero si Jesús no es tu Señor, yo dudaría de tu fe. Cuando en la antigüedad se decía Jesús es el Señor, era algo extremadamente peligroso porque allí se decía César es el Señor. Y decir Jesús es el Señor te podía costar la vida. ¿Cuán libres somos nosotros hoy de decir Jesús es el Señor y obedecer al César? Esos cristianos no se amedrentaban. Esos cristianos buscaban un destino eterno, buscaban a Cristo. Y ese destino eterno está determinado de la manera en que tú te conduces. Porque de la manera en que tú te conduces revela realmente si Cristo es tu Señor. Jesús quería dejar bien en claro este mensaje, que realmente la familia espiritual es la que va a permanecer. En última instancia, es lo más importante, lo más perdurable, que quizás nuestras familias terrenales. Nuestra familia terrenal estará con nosotros 20, 30 años. En cambio, la familia espiritual estará por la eternidad. Muchos de nosotros nos veremos la cara todos los días, eternamente. Eso dice la palabra. Y a mí me gustaría verlos a todos ustedes, porque yo quiero estar allí, y yo quiero que usted también esté allí. La pregunta sería, ¿cómo puedo permanecer o pertenecer a la familia de Jesús? La palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer y recibir, dice esta palabra, puede ser hecho hijo de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese espíritu que recibiste, el Espíritu Santo, te hace libre, no puedes estar en temor. Ese espíritu que recibiste, dice, por adopción, es el que te llama a poder clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tu espíritu te convence a ti de que eres un hijo de Dios, tenlo por seguro, que un día vas a verlo al Señor cara a cara. Pero si tu mismo espíritu te dice,
no creo. Yo me aseguraría, buscaría el rostro del Señor, en oración, en arrepentimiento, porque la palabra dice, también si eres hijo, también eres heredero y coheredero con Cristo. Y la palabra termina diciendo, si es que padecemos juntamente con Él. Hermanos, queremos beneficios, pero no queremos padecer con Cristo. Queremos verlo al Señor eternamente. Queremos estar con Él por la eternidad, pero no queremos estar un día acá en la tierra con Él. No podemos acercarnos a Él. Venimos solamente quizás un domingo como para cumplir, pero toda la semana, ¿qué hiciste? Si te arrepientes y crees y clamas por perdón y ayuda, yo puedo decirte que eres un hermano de Cristo, eres un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo haré eso para nacer de nuevo? Había un nacimiento espiritual que debía suceder. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. A eso vino Jesús. A eso no se dio ni un tramo el Señor. No salió a hablar con su padre, con su madre y sus hermanos. Él se plantó y dijo, yo vine a hacer lo correcto, lo verdadero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Hermano, qué hermoso texto. El que ve al Hijo y cree tiene vida eterna. El Señor nos llama a una esperanza eterna, que vivamos eternamente. Y quería ir terminando. Un salmo quizás para aquellas personas que están pasando por otra situación. Dice así el texto, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En otra traducción dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¡Qué bendición! Quizás no eres de las personas que su familia directa lo esté impidiendo servir al Señor. Quizás amigos. Pero yo te animo a que sigas la voluntad del Padre Celestial. Y muchas veces implicará perder amigos, quizás perder el apoyo de tu familia, pero mantente firme, sabiendo que estás haciendo lo correcto. Hay un libro en la Biblia que se llama Judas. Está un poquito antes del Apocalipsis. ¿Ustedes saben quién escribió ese libro? El hermano de Jesús. Uno de los 4 hermanos que habla la Biblia. Escribió el libro de Judas. Uno de los 4 medio hermanos de Jesús. Pero ¿no era que Judas no creía en Jesús? Sí, era uno de los que no creía. Pero después de que murió y resucitó Cristo, él reconoció el señorío del Señor. No lo confundamos a este Judas con el apóstol Judas, porque no, el apóstol Judas es hijo de Jacobo. Tampoco lo confundamos con Judas Iscariote, el que entregó al maestro. Este Judas era un incrédulo y ahora era defensor de la fe. Este Judas era un burlador y ahora escribe este texto que le quiero leer, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¡Ja! El incrédulo, el burlador, le animaba, nos anima, contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Solo el poder de Cristo plasmado en el Evangelio puede hacer eso. Nosotros no convencemos a nadie. El mismo Jesús no lo convenció a su hermano. 3 años de ministerio, 30 años viviendo con él, y él llegó en un momento al Evangelio.
cuando el Señor quiere, cuando el padre de familia acepta, cuando el padre de familia adopta a su hijo. Puede que seamos nosotros uno de aquellos que nos negamos a servirle fielmente. Quizás podamos ser cuestionados, rechazados por aquellas personas que deberían apoyarte, pero sé paciente, ámalos, ora por ellos, muéstrales el Evangelio y espera. El Evangelio es poder transformador, aún para los corazones más duros, como lo fue con el mío. En cierta manera, todos fuimos un Judas, llenos de incredulidad, pero por la gracia de Dios, hoy podemos ser un Judas distinto, lleno de pasión por Cristo, por extender su Evangelio, por contender ardientemente por la fe. Miremos a Cristo, Él no va a fallar, Él jamás falla. Miremos a Cristo, nuestro hermano mayor. Amémosle, esperando aquel día que le vamos a ver cara a cara. Oremos. Gracias, Padre, por este privilegio de habernos llamado a ser tus hijos, por habernos adoptado, Señor, habernos encontrado errantes, perdidos, quizás malolientes, quizás destruidos, pero nos llamaste a pertenecer a una familia real, a vivir con Cristo y a ser heredero de todo lo que existe, porque tú creaste todo, Señor. Cuánto privilegio tenemos, Señor, cuánto podremos padecer en esta tierra, nada comparado a poder estar en tu presencia por la eternidad. Allí queremos estar, Señor. Produce fe, arrepentimiento, que puedan ver a Cristo con esos ojos espirituales y que puedan reconocer su señorío. Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.